Listo, mis niñas preciosas. Entonces, hoy vamos a ver la vida de confianza y amor. Vence el temor con el amor. Oh, perdón, ya. Vence el temor con el amor. Bueno, dice 2 de Timoteo 1:7. Perdón. 2 de Timoteo 1:7. Para que vayamos buscándolo en nuestras Biblias. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, la palabra temor viene del latín timor y es definido como terror, como miedo, como angustia. Es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo real o imaginario. También dice que es un recelo o aprensión de lo que alguien tiene, de lo que alguien teme que suceda, que nos pueda pasar algo en nuestras vidas, algo desconocido. También dice que el amor anula las facultades de decisión y raciocinio e impulsa a una persona a cometer un hecho contrario muchas veces a su voluntad. Ahora miremos qué significa el miedo. El miedo, dice, es la pasión del ánimo que nos hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. En el griego, la palabra usada para temor es phobos y es usado en el caso de Dios para expresar reverencia, respeto, amor por quién es Él y su carácter. Este tipo de temor debe llevarnos a hacer el bien y apartarnos del mal. También nos debe llevar a sentir aversión, repulsión por el pecado. Nos debe llevar a repudiarlo, porque primero es una ofensa a Dios. En segundo lugar, le provoca ira y en tercer lugar, debemos evitarlo, porque el temor trae consecuencias a nuestra vida. Entonces, ¿podríamos decir que hay clases de temor? Sí, señoritas, hay clases de temor. Hay temores que podemos llamar buenos y beneficiosos, como el que estábamos hablando, el temor reverente que sentimos hacia Dios. Voy a leer algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de este temor a Dios. Ay, perdón. Para que ustedes busquen en sus Biblias. En el Salmo 111:10 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nuevamente lo repite. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 19:23. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Proverbios 14:27. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Y último, Proverbios 14:26. El Señor declara, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Estos pasajes nos enseñan que el temor reverente al Señor es bueno, que es para vida. Perdón, hermana Tere, el último, ¿cuál fue el versículo? El último es Proverbios 14:26, perdón. Gracias, hermanita. A ver. Entonces, este temor es bueno, es para vida, y si obedecemos al Señor, dice que nos recompensa. Nos hace mujeres sabias. Por eso debemos alimentar este tipo de temor, porque nos mantiene en dependencia de nuestro Dios, confiando en sus promesas. Pero resulta que el segundo temor no es beneficioso. ¿Por qué? Dice la Biblia, primera de Juan 4:18, en la primera parte. En el amor no hay temor,
sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, este temor no es bueno, no es beneficioso, porque veíamos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este tipo de temor no proviene de Dios y debemos luchar con las herramientas que Dios nos ha dado para vencerlo. Muchas veces el temor se asocia con las fobias. Hay fobias a muchas cosas, a las alturas, a fobias al agua, a los lugares cerrados, la claustrofobia, a los espacios abiertos, agorafobia, temor a la oscuridad, el temor al trabajo, ergofobia, el temor a las tormentas. En fin, según los médicos psiquiatras dicen que hay más de 700 fobias. Todas experimentamos, todo ser humano experimentamos algún temor en nuestra vida. Sabemos que el temor viene a causa del pecado, de nuestra naturaleza pecaminosa, caída. Creo que cada una podríamos, hacer una lista de los temores que nos agobian. Temor a perder el trabajo, temor a una enfermedad, a la muerte, a perder a su familia. Hay temor a no ser populares, a no ser reconocidos, al fracaso. ¿Recuerdan el siervo que su amo le dio un talento? Él tuvo temor al fracaso y no hizo nada con el talento. Se lo guardó. También sentimos temor a sufrir algún daño emocional o físico. Temor a hablar en público, el famoso pánico escénico. También hay temor a la soledad. En fin, hay muchos temores. Y según los médicos, dicen que el temor puede producir arritmia cardíaca, enfermedades digestivas, caída del cabello, bueno, en fin, muchas patologías puede producir el temor en nuestras vidas. Pero como decíamos, todos estos temores no son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque son falta de confianza en Él y son falta de amor a Dios. Recordemos que el perfecto amor, el de Dios, echa fuera el temor. Ahora, Dios sabe que tenemos temor y es por eso que encontramos muchos pasajes que nos animan y alientan a no temer. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su mandato es no teman, no teman. Por eso, según la Biblia, vemos que el temor no es una constante en los creyentes. Los primeros que tuvieron temor, ¿quiénes fueron? Adán y Eva. Recordamos allá en Génesis. Ellos sintieron temor porque habían desobedecido a Dios. Y esta emoción, porque es una emoción, es producto del pecado. Por estar lejos de Dios. Por eso sentimos temor. Pero el Señor nos exhorta a no temer. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia donde aparece la palabra no temas. El primero que encontramos en Génesis 15:1 dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. El Señor le dice esto a Abraham después de que él viene de una victoria contra unos reyes cuando liberó a su sobrino Lot. Él venía de obtener una victoria, pero el futuro para Abraham era incierto. Por eso el Señor lo anima, y le da esta promesa. No temas, Abraham, yo soy tu escudo. En Génesis 26:24 dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. En este caso es a Isaac, cuando él tuvo problemas con los filisteos por los pozos de agua. Sus siervos riñeron con los siervos de los filisteos. Pero vemos también en Génesis 26:28 que por la fe de Isaac llevó a sus enemigos a que reconocieran a Dios, el poder de Dios. En Génesis 46:4 dice la Biblia, no temas de descender a Egipto, porque yo descenderé contigo a Egipto y haré de ti una gran nación. Aquí esta promesa es a Jacob. Cuando él viene a Egipto,
por invitación de su hijo Jesús, de su hijo José. Él estaba temeroso, no sabía qué iba a encontrar allí en Egipto. Sin embargo, el Señor le dio esa promesa preciosa. A Josué 1:9, versículo que sabemos de memoria. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí es a Josué cuando en reemplazo de Moisés, él llevaría al pueblo a la tierra prometida. Vamos a mirar un evento en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo, después de resucitar, aparece a sus discípulos. Juan, vamos a estar en Juan 20, 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Recordemos que ellos estaban temerosos porque Pedro lo había negado, Judas lo traicionó, los demás discípulos lo abandonaron porque tenían temor, sentían culpa, estaban confundidos, desilusionados. Tal vez creían que todo había terminado o tal vez tendrían un hilo de esperanza. Seguramente buscaban una última oportunidad de ver a su Señor y por eso volvieron a reunirse en el aposento alto, donde estaban los recuerdos de su maestro. ¿Y por qué los embargaban estos sentimientos de temor a ellos? Porque olvidaron todo lo que el Señor les había enseñado, las promesas que el Señor les había hecho. Olvidaron que Él era el Señor, que era el Hijo de Dios, como se lo dijo Pedro. Y en este momento ellos están temerosos, angustiados. Ellos ya sabían que Él había resucitado, pero se preguntaban si volverían a verlo. Y mientras ellos cavilaban sobre esto, llegó el Señor. Y vemos que sus primeras palabras son, paz a vosotros. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y es lo que ellos necesitaban en este momento, porque el temor les había robado la paz y el gozo que el Señor les había dejado. Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿por qué estaban ellos temerosos? Porque estaban separados del Señor. Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces ellos estaban temerosos por eso. Pero vemos que la exhortación del Señor es clara en este pasaje. Y vemos que esta primera vez que Jesús viene a verlos, después de haber resucitado, el Señor no les reclama, no les cuestiona por abandonarlo, por no confiar en Él. Con amor les dice, paz a vosotros. ¿Y cómo pudieron ellos tener paz? El Señor les mostró sus heridas y les repite nuevamente, paz a vosotros. Ahora ellos se regocijan con Él. Ya no hay temor, ya no hay angustia, ya no hay pesar. Ellos se dan cuenta que el Señor está vivo. Y el Señor les anima. El Señor no los deja solo, no los abandona, sino que les da el Espíritu Santo, el otro consolador, que estará con ellos y con nosotras para siempre. Bien, hay otro ejemplo de una persona temerosa. En la primera carta a Timoteo, Pablo exhorta a Timoteo porque Timoteo era temeroso. Y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Y repetimos el versículo que ya habíamos leído. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segundo Timoteo 1:6.
1:7, perdón. Entonces, Pablo es quien debería estar temeroso, porque cuando él escribe esta carta, él estaba preso, estaba en la cárcel, sus amigos lo habían abandonado y sabía que pronto lo ejecutaría. Sin embargo, en el versículo 12, Pablo le recuerda a Timoteo que es a Dios a quien le sirve y que Él es poderoso y le guarda. Y también lo exhorta y le anima para que Timoteo testifique del Señor, sin temor, sin vergüenza, sin importar que vengan aflicciones. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no tratamos bien el temor? Pues pecamos. Y cuando pecamos, queremos ocultarnos. Evitamos el contacto con Dios. Creemos seguramente que Dios no nos va a escuchar, que Dios no nos va a perdonar porque sentimos vergüenza por nuestro pecado. Como Adán y Eva, ellos se llenaron de temor. Ellos sabían que habían pecado, pero ¿qué hicieron? Se escondieron. Y el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿El Señor no sabía dónde estaba? Claro que sí, el Señor lo sabía perfectamente porque Él es omnisciente. Vemos que el temor nos lleva muchas veces a mentir, como Pedro cuando negó al Señor. Mintió, lo negó. A sentir vergüenza como Adán y Eva. Y cuando estamos temerosas usamos palabras de desánimo, de queja. Recordamos al pueblo de Israel, que ya vimos esta parte en las murmuraciones del pueblo de Israel. Por el temor, ellos murmuraron. Y nosotras también por el temor podemos expresarnos con palabras llenas de pesimismo, de duda, de tristeza. Y lo peor es que cuando estamos temerosas, callamos y no testificamos del Señor. Bien, miremos cómo vencer el temor, porque todo con el Señor es perfecto, todo tiene solución. Y no hay otra cosa que con el amor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, 1 Juan 4:8. Obviamente el perfecto amor de Dios, ya que si confío en su amor y descanso en él, disipo el temor, porque sé que estoy en sus manos, bajo su protección y cuidado. Pero esto solo ocurre si yo confío en él y quito mis ojos de mí, de mi circunstancia, de mi situación, de mi prueba seguramente. Recordemos, separadas del Señor nada podemos hacer. Pero mi confianza debe estar en el Todopoderoso, en el que todo lo puede. Y con él puedo vencer el temor. Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. Bueno, hermanitas, vamos a ver 2 herramientas preciosas que el Señor nos da para vencer el temor. Y la primera es la confianza. ¿Qué es la confianza? La confianza es todo aquello que simboliza unión, fe y respeto por una serie de valores, sean religiosos, morales o de otra índole. El significado bíblico de confianza está estrechamente relacionado con la presencia de la fe en nuestras vidas. Recordemos que es el Señor quien pone la fe en nosotras. Y es la confianza que depositamos en nuestro Dios y es esencial para apoyar nuestras creencias, porque sin esa confianza sería imposible dar algún valor a la fe en nuestro Señor. Entonces, el significado bíblico de confianza se refiere a la certeza que nos da la palabra de Dios, de que Él está con nosotros, de que su presencia es real en nuestra vida. La palabra confianza podría traducirse como un acto de fe y es confiar en aquello que creemos que es bueno para nuestra vida. Una vez más recordemos sobre las murmuraciones del pueblo de Israel. ¿Qué los llevó a ellos a murmurar y a quejarse? La falta de confianza en Dios y en sus promesas. Ellos tenían temor y ese temor los llevó a expresarse con enojo, muchas veces a maldecir, usar palabras de pesimismo incorrectas. Murmuraron contra Dios y murmuraron también contra su siervo Moisés. En contraste, vamos a ver
unos ejemplos de la Biblia de hombres que vencieron el temor, pero que confiaron en Dios y en consecuencia le obedecieron y honraron su nombre. Tenemos muchos ejemplos: Abraham, Moisés, José, David, Pablo, mujeres como Débora, Ana, Esther, María, María la Madre de Jesús, Priscila, Ruth, bueno, muchos hombres y mujeres que nos dan ejemplo, porque estos ejemplos están en su palabra para que nosotros podamos también vencer el temor con el amor. Bueno, vamos a mirar entonces, hay muchos, pero vamos a mirar el caso de Daniel. De Daniel y sus amigos. Pues vamos mirando en el libro de Daniel. Vamos a ver el ejemplo de Daniel en 3 escenas. En esta primera escena vamos a mirar que Daniel y sus amigos llegan a Babilonia, llegan cautivos a Babilonia. Ellos eran adolescentes y se enfrentaban a un nuevo mundo, una nueva cultura, un nuevo nombre, porque les cambiaron el nombre, nueva educación, nueva comida. Y la idea era que ellos olvidaran a su Dios, su cultura, su comida, su país. Pero ellos se mantuvieron firmes, confiando en su Dios, y con esa confianza ellos vencieron el temor. Daniel, dice la Biblia, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel 1:8. Ahora vemos que ellos se mantuvieron firmes, confiando en su Dios, sin saber lo que ocurriría. Y por eso es que Daniel propone comer legumbres y beber agua. Después de 10 días están más robustos que los que comían los manjares del rey y bebían su vino. Y qué raro, ¿cierto? Porque cuando nosotras queremos bajar de peso, ¿qué hacemos? Comemos vegetales. Pero ellos, mira, estaban más robustos que los demás. Pero vemos que fue su amor al Señor, su fidelidad al Señor, que llevó a Daniel y a sus amigos a no conformarse al mundo. Guardaron los mandatos de su Dios y el Señor determinó ponerlos en el gobierno de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Bien. Segunda escena. Sadrach, Mesach y Abednego en el horno de fuego. Daniel capítulo 3. Versículo 1 y 2 dice, el rey construye una imagen, no lo voy a leer, el rey construye una imagen y ordena que todos se postren y la adoren. Y vemos que todos sus súbditos lo hacen. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no obedecieron. Y ellos son acusados delante del rey de traición y de herejía. En el versículo 9 del capítulo 3 dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante ellos fueron traídos, estos varones, delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, hoy en el versículo 14, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos mostraron una profunda fe. Ellos estaban listos para morir, si era la voluntad de Dios. Porque con su respuesta
al rey, firmaron su sentencia de muerte. ¿Qué los llevó a actuar así? La confianza plena en su Dios. Ellos estuvieron dispuestos a morir por mostrar lealtad a su Dios. Sabían que él podría librarlos, pero aún si no lo hacía, ellos serían fieles. Y fueron arrojados en el horno de fuego. Pero ¿qué ocurrió? Versículo 25. El rey dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Santísimo, salid y venid. ¿Quién estaba con ellos allí en el horno de fuego? Su Dios, en la segunda persona, porque Él es fiel. No los abandonó ni los dejó. Él está con ellos en medio del fuego. Y hermanas, así es con nosotros. Cuando estamos en prueba, el Señor no la quita, tal vez la agudiza, tal vez la hace más dura, pero Él está con nosotras en medio de la prueba. Y nosotras debemos confiar. Estos hombres mostraron una fe genuina, obedecieron a Dios a pesar de las circunstancias difíciles, del miedo que sentían de estar frente a la muerte. Sin importar el resultado, ellos entendieron que Dios está en control, que podía librarlos si el Señor quería. Pero aún así, ellos, si no lo hacía, ellos confiaron en Dios. Y vemos que en el versículo 29, Nabucodonosor reconoce el poder del Dios de ellos, que no hay otro Dios como el de Sadrach, Mesach y Abednego. Bien, escena 3. Daniel en el foso de los leones. Esta escena ocurre 70 años más tarde. Daniel está en el reino de Persia. Ahora él sirve al rey Darío. Y él era uno de sus gobernadores. Pero dice que estaba por encima de todos. Porque en Daniel había un espíritu superior. Y Darío quiso ponerlo sobre todo el reino. Esto obviamente despertó la envidia, los celos de los otros gobernadores y sátrapas y buscaban ocasión para acusarlo. Pero vemos que Daniel era de buen testimonio. Él era irreprensible en su vida personal y en su servicio al rey. Él era fiel a su Dios y era fiel al rey, a quien servía. Él era fiel a su Dios y lo único de lo que pudieron acusarle es por su firme relación con Dios. Entonces idean perversamente llevar al rey a que firmara un decreto y hacen hacen Dios a Darío por 30 días. Esto, Daniel capítulo 6, versículo 8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel se enteró, ¿qué hacía Daniel? Dice, oraba y daba gracias a Dios 3 veces al día, como lo hacía de costumbre. Y lo hacía donde lo vieran, a plena luz del día. Él no se escondió, no ocultó su amor y fidelidad a Dios. Él había podido hacerlo a escondidas, en la noche, cuando todos dormían, o dejar de orar por 30 días. ¿Qué tanto es eso por conservar su vida? Pero no, su confianza se mantuvo firme, puesta en su Dios. Obviamente ocurrió lo que los perversos habían planeado. Ellos habían engañado al rey y Daniel es echado en el foso de los leones, a pesar de que Darío no quería hacerlo. Pero el edicto era irrevocable, no había nada que hacer. Entonces el rey, versículo 16, el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Veamos qué sucedió el día siguiente, versículo 20. El rey va a buscar a Darío a Daniel y le pregunta. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo,
Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Versículo 21. Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Ahora vemos que esa respuesta de Daniel fue una respuesta humilde. Le da la gloria al Señor. Él no muestra jactancia ni enojo, mucho menos deseos de venganza o de resentimiento contra los perversos que lo habían echado al foso de los leones. Pero vemos que el rey hizo justicia a Daniel. Entonces, reflexionemos, hermanas. ¿Tuvieron Daniel y sus amigos temor cuando adolescentes llegaron a cautivos a Babilonia? Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron temor cuando iban a ser echados en el horno de fuego, calentados 7 veces, más de lo usual. ¿Sintió temor Daniel cuando fue lanzado al foso de los leones? ¿Qué pensáis? Yo creo que sí, tuvieron mucho miedo. Pongámonos en sus zapatos, ¿qué pensaríamos nosotras? Ellos eran humanos, como tú y como yo, con luchas, con tribulaciones, igual que nosotros. Pero su confianza en Dios, su fe fue mayor que su temor. Ellos pusieron por obra el Salmo 56:3. En el día que temo, yo en ti confío. ¿Podríamos, como Daniel y sus amigos, poner nuestra confianza en nuestro Dios? Claro que sí. Sí, señoritas, podemos confiar en su carácter porque Dios es fiel y prometió no abandonarnos. Hebreos 13:5. En su poder, Hechos 1:8. En su protección, Hebreos 11:35. Al 38 es un pasaje bastante largo, después lo leemos. En la prueba o en la tentación Él nos guardará y nos dará siempre una salida. 1 Corintios 10:13. Y nos ayudará también a resistir, dice ese versículo. Podemos confiar en sus promesas. Juan 16:33. Porque aunque tengamos aflicción, el Señor dijo, yo he vencido al mundo. Podemos confiar en su provisión para cada circunstancia física, emocional y sobre todo espiritual, porque el Señor nos sustentará. Sabemos que podemos llevar todo en oración y sabemos que Dios se encargará de cada una de nuestras situaciones. También tenemos el apoyo de hermanas que oran por nosotras y sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Así que niñas, podemos confiar, podemos tener contentamiento, no caer en temor, porque este nos lleva a pecar especialmente con nuestra lengua. Ocupémonos más bien de hablar sabiamente, de testificar de nuestro Salvador, de animar a otros con su palabra. Cuando no tengamos nada que decir, al que pasa por situaciones difíciles, al que pasa por prueba, por tribulación o por tentación, abramos la Biblia y compartamos lo que el Señor nos dice en su palabra. Y debemos también orar por la persona y orar con la persona y llevarla también en nuestras oraciones. Y recordemos que en toda situación Dios está en control y Dios es suficiente. Queridas hermanas, con la ayuda de Dios podemos superar el temor y así podremos ayudar a otros que necesiten ser animados a confiar en el Señor. Vamos a ver ahora el segundo punto, la segunda herramienta que el Señor nos da para vencer el temor. Y vamos a hablar del amor. Vamos a hablar del amor de Dios, porque recordemos que Dios es amor. Este amor que los griegos denominaron ágape. Y es el amor que proviene de Dios. Es el perfecto amor, el amor incondicional, el amor sacrificial. Dios nos ama porque Él decidió compartir con nosotros lo que es el amor.
La Biblia nos enseña que Dios llenó nuestros corazones de su amor por medio de su Espíritu Santo. Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador, Él pone su Espíritu en nosotros. Dice Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, tenemos el amor de Dios y por eso el Señor nos manda que le amemos con ese amor que Él ya nos dio y que nos amemos unas a otras, primero y segundo mandamiento. Así que el amor ágape proviene del carácter de Dios, es un atributo de Dios. Y lo podemos experimentar porque tenemos esa relación personal con Él cuando somos salvos. Ahora, el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción, es un acto de la voluntad, es una decisión. Y así como Dios decidió amarnos a nosotras, también nosotros podemos obedecerle amando. ¿Y dónde encontramos ese verdadero significado del amor? Pues en la palabra de Dios. Al escudriñar las escrituras vemos cómo Dios comunica verdades acerca de su amor. Y es allí donde conocemos el verdadero amor, el amor incondicional, el amor sacrificial, el amor que no espera nada a cambio. En su palabra encontramos el máximo ejemplo de amor, que es Dios mismo. Por ese amor, Dios se dio por nosotros, se dio a sí mismo por cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cuando éramos sus enemigos. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, imagínate ahora que somos sus hijas, y esto es cuando éramos enemigas. Entonces miramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que Dios nos ama no porque lo merezcamos, no porque haya en nosotras algo que le agrade, porque somos pecadoras, sino porque Él mismo es amor. Y con este amor de Dios debemos amarle a Él y debemos amarnos unas a otras. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pues fíjate que es porque Él primero nos amó y nos dio de su amor para que nosotros podamos amar a nuestro prójimo. Cuando amamos a la manera de Dios, con abnegación, sacrificialmente, sirviéndonos unas a otras, mostramos a los demás que somos sus hijas, que pertenecemos a Jesús. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13:35. ¿Podemos hacerlo? Sí, señoritas. Porque ya hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y Dios puso su amor en nosotros. Pero es necesario que hagamos este mandato, porque es un mandato práctico. Porque el amor es activo, el amor no es pasivo. Sabemos que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿no? Y en el griego, ¿cómo les parece que no hay adjetivos, sino verbos? Acción. Así que aquí nos habla de acción. Por eso la Biblia no define el amor, la Biblia lo describe. Pablo en 1 Corintios 13 empieza hablando de la preeminencia del amor. Versículo 1 al 3. Luego nos habla de las perfecciones del amor. Versículos 4 al 7. Y termina con la permanencia del amor en el versículo 8. Para nuestro estudio solo vamos a ver del versículo 4 al 8. Bien, niñas, con esto en mente, vamos a mirar cómo hacer práctico el mandato de amar bíblicamente. Para eso veremos brevemente las características del amor de Dios que encontramos en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 4 al 8. Voy a leerlo rápidamente. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor,
No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando leemos estos versículos por primera vez, puede que no se nos dificulte asimilar lo que estamos leyendo, porque realmente en nuestra carne eso es imposible. Amar de esta manera en nuestra carne no es fácil. Pero a medida que escudriñamos y meditamos en este pasaje, vamos comprendiendo de qué se trata el amor bíblico y vemos cómo la descripción que Pablo hace nos muestra el carácter de Cristo, porque así es Él, así es su amor. También podemos ver que cada característica implica el trato que debemos tener hacia los demás, hacia nuestro prójimo. Entonces, mientras vamos escudriñando la palabra, vamos a ir examinando nuestro corazón a la luz de ella. Y al final, con mucha honestidad, veamos en qué aspectos estamos fallando para corregir. ¿Listas, niñas? Vamos a ver la primera característica. El amor es sufrido. Otras traducciones dicen que el amor es paciente. ¿Y cómo es eso? Sí, señoras, el amor es paciente. Es lo que dice la palabra griega. Lejos de enojarse. Y por eso se traduce paciente, tolerante ante una ofensa. Es soportar las injurias, sin responder con agresión o venganza, sin guardar amargura en nuestro corazón por las ofensas, sin queja. Es pagar bien por mal. Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Así es el amor. Así es el amor de Dios. Y Él llenó nuestros corazones con su amor. El amor paciente, sufrido, es el amor que Él nos mostró dando a su Hijo por nosotros, cuando éramos sus enemigas, Romanos 5:10. La segunda característica, El amor es benigno. benigno. Aquí la palabra traduce bondadoso, amable, que no causa daño, que es perdonador, como dice Efesios 4:32. Y es darnos al servicio a otros, supliendo sus necesidades. Es estar atentas y escuchar al que necesita consuelo. Es animarle con palabras sabias y bondadosas. Proverbios 31:26, versículo de memorización. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Tercera característica. El amor no tiene envidia. El amor no es celoso. El amor no se compara. Más bien el amor se regocija, se alegra con los que están alegres y lloran con los que lloran. Romanos 12:15. Es no sentir celos por las bendiciones del otro. Mucho menos desear tenerlas. Alguien dijo que los celos y el amor son excluyentes. Ahora, a veces no es que queramos lo que otros tienen, sino que no deseamos que lo tengan, que tengan lo que tienen. También es no aferrarme a lo que poseo, sino compartir con quienes no tienen. Por otro lado, también es tener contentamiento con lo que Dios ha provisto para nosotros. Es no anhelar más de lo que Dios me da, porque la envidia y la ambición siempre van juntas. Santiago 3:16, porque donde hay celos y contienda y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Cuarta característica. El amor no es jactancioso. En el griego la palabra se refiere a una persona que se alaba a sí misma, una persona que presume, que se vanagloria, que hace alarde de sus habilidades, de sus logros. La persona jactanciosa o arrogante no es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque no da la gloria a Dios por lo que hace, tiene o es, sino que se lo atribuye a sus propios esfuerzos. Un ejemplo clásico estudiando el libro de Daniel es Nabucodonosor. Daniel 4:30. Habló el rey y dijo,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y sabemos lo que le ocurrió al rey. Por el contrario, quien tiene el amor de Dios en su corazón reconoce humildemente que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que hace es gracias al Señor. Y un ejemplo es Juan el Bautista. Juan 3:27. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el apóstol Pablo, 1 Corintios 15:10. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Quinta característica. El amor no se envanece. Esta característica es hermana de la anterior, pero no es lo mismo. Según el griego traduce estar inflado, ser fanfarrón, orgulloso, que menosprecia a los otros, que los ve como inferiores. Esta es una persona que se sobreestima y que en sus conversaciones siempre está hablando de sí misma. Es presumida de lo que hace o de lo que tiene y siempre está buscando admiración. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que él crezca y que yo mengue. Sexta característica. El amor no hace nada indebido. Aquí la palabra griega traduce el amor no es rudo o grosero, no actúa indecorosamente, no habla con altanería o con sarcasmo, no es cortante, no habla con intención de herir al otro o de dañarle. Cuando conversamos debemos hacerlo con amabilidad, con cortesía, con gracia. Proverbios 12:18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Séptima característica. El amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. Busca primero satisfacer las necesidades de los demás antes que las suyas. Y es lo que dice el segundo mandamiento, que debemos amar a nuestro prójimo como ya nos amamos a nosotras mismas. Y sabemos qué es lo que hizo Dios con nosotras. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotras hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Octava característica. El amor no se irrita. Aquí habla de una persona que no se enoja fácilmente, que no es propensa a la ira. Ahora, según Efesios 4:26, enojarse no es malo, está permitido, según la Biblia. Pero reaccionar a una ofensa con ira, actuando explosivamente, con palabras groseras, actitudes agresivas o vengativas, esto sí es pecado. Novena característica. El amor no guarda rencor. Bien, aquí habla de no llevar registro de las ofensas. Esto es un concepto contable. No llevar registro de la maldad que me han hecho, mucho menos guardar resentimiento. Más bien habla de perdonar, de pasar la ofensa. Porque si no lo hago, esto me lleva a la amargura, a odiar al ofensor. El Señor Jesús en el Sermón del Monte comparó el enojo con el asesinato. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5:22. Décima característica. El amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El que ama no puede alegrarse con el mal del otro. No se complace en la maldad. Por el contrario, se duele cuando el pecado daña a su prójimo. El amor no se regocija ni justifica el pecado. También aquí habla de no tolerar la mala doctrina. Debemos escudriñarlo todo a la luz de la palabra de Dios, porque solo en ella está la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Debemos defender la verdad y compartirla. Segunda Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo.
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es un acto de desamor no hacerlo. Es un acto de desamor no enseñar la palabra al que está equivocado. Si no lo hago, no lo amo. Esto sería falta de misericordia. Dejar que la persona siga por el camino errado. Porque sabemos que solo hay un camino, Cristo. Y debemos guiar a la persona al único camino a la vida eterna. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. La mayor muestra de amor a mi prójimo es mostrarle la verdad con la palabra de Dios. Bien, niñas, ¿cómo va el examen? ¿Todo ok? Háganme así con la mano, con el dedito. Bien, las siguientes características son todo y hablan de los absolutos, del amor de Dios. El amor, todo lo sufre. según el griego, el verbo usado es el mismo usado en el Antiguo Testamento para cubrir, para tapar el pecado. Habla de excusar, de no divulgar las faltas, porque recordemos lo que leíamos ahorita, el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, no es pasar por alto el pecado, porque si veo a mi hermana pecar, debo exhortarla con amor, dice el Señor, con mansedumbre y guiarla al arrepentimiento. Pero no puedo divulgar su pecado a otras, porque eso es chisme y murmuración. Ya lo vimos. El amor, todo lo cree. aquí habla de que el amor es confiado. El amor no es sospechoso. El amor no es cínico ni rígido, tampoco malicioso. Podríamos decir que el amor le da el beneficio de la duda a la otra persona. Debo aceptar la palabra de mi hermana. ¿Y qué pasa si mi hermana me miente? Bueno, ese es un asunto de ella con el Señor. Y para mí es un beneficio creer. Porque el no creer, el tener duda, me roba la paz. El amor todo, Todo lo espera. el amor no se rinde, no se da por vencido. El amor no se impacienta, es un amor perseverante. Y el mejor ejemplo que yo encontré es el del el del padre del hijo pródigo. Él espera a su hijo. Y cuando llegó, ¿cómo lo recibió? Lo censuró, le reclamó, lo despreció por venir oliendo a cerdo. No, él lo ve de lejos. Creo que lo olió de lejos. Y su padre corrió y lo abrazó. No le importó su condición. Y cuando reflexiono yo en mi vida, ¿cómo olía yo? ¿Cuál era mi condición? ¿Por cuánto tiempo el Señor me buscó? ¿Y de dónde me sacó? ¿Cómo me recibió el Señor? El amor, Todo lo soporta. aquí la palabra habla de llevar la carga con otro o por otro. Aún en las circunstancias más difíciles debemos aguantar. El amor no se rinde. En medio de las tormentas de la vida está dispuesto a permanecer firme. Aun cuando haya un esposo difícil, quizá inconverso, hijos no creyentes o apartados del Señor, debemos soportar y orar porque el Señor puede convencerles, cambiarles, restaurarles. Cuando nos ofenden, nos maltratan o nos vituperan, debemos aguantar por amor. Como el Señor, todo lo sufrió porque nos amó. Como Esteban, ¿recuerdan? Él soportó hasta la muerte. Ahora, no es encubrir la injusticia, el pecado, porque recuerden que debemos amonestar, exhortar y disciplinar cuando sea necesario.
Recordemos lo que hizo Cam con su padre y cuál fue la actitud de Sem y de Jafet con Noé. El amor Nunca deja de ser. nunca, porque el camino del amor es excelente, porque veíamos que el amor no es una emoción, no es un sentimiento, es una decisión. El amor no acaba, el amor permanece porque es eterno, porque proviene de un Dios eterno. ¿Y yo qué debo hacer? Cultivarlo. Ahora, ¿cómo podemos amar de esta manera? Con el amor de Dios, con el que Él puso ya en nuestros corazones a través de su Santo Espíritu. Recordemos que el amor de Cristo es el fruto del Espíritu. Y cuando estamos llenas del Espíritu de Dios, podremos amar, porque no será nuestro amor, será el amor de Dios que corre a través de nosotros. Si no amamos como el Señor nos manda, ¿qué pasa? Estamos pecando y debemos arrepentirnos. Recordemos, arrepentimiento, cambiar de mente, dar un giro de 180 grados y decidir amar a la manera y con el amor de Dios, porque es un mandato. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4, 7 y 8. Tal vez podríamos decir, ay, pero ¿cómo amar a esta persona? Es tan difícil. Ni te imaginas lo que me ha hecho, el daño que me ha causado, la manera como me trata como si fuera su enemiga. Es posible que esta persona no esté amando, pero tú y yo no tenemos excusa. Debemos perdonar y amar. Porque incluso Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, Mateo 5, 44 y 45. Bien, mis niñas, entonces recordemos, es un mandato amar. También es un mandato tener confianza en Dios y sabemos que la confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra y amando a la manera de Dios, así podremos vencer el temor. Vamos a orar. Padre precioso, maravilloso, muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra preciosa. Bendito Dios por la manera como tú nos exhortas, Señor, a vencer el temor con el perfecto amor, Señor bendito, con la confianza plena, Señor, en tu palabra, Señor, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que te arrepientas, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, por la exhortación que tú nos haces en este día, Señor. Ayúdanos a obedecer tu palabra, Señor. Si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 15, Juan 14, 15. Te rogamos, Señor, que guardes esta palabra en nuestro corazón, Señor. Y que podamos, Señor precioso, ponerla por obra, Señor, compartirla con otras personas, Señor. Hablarles de ese amor de Dios, de ese amor incondicional y sacrificial que solo Él podría darnos. Y sabemos que ya tenemos tu amor, Señor, ayúdanos a ser obedientes. Te damos gracias en esta tarde por cada una de mis hermanas, Señor, por su tiempo, Señor precioso, por su corazón dispuesto, Señor bendito. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.